Hola, muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias por estar en esta sesión que tenemos sobre un tema que es de suma importancia, no solamente para nuestro programa, sino para todo el posgrado en economía, para la facultad y para la misma universidad. Un tema en el cual es parte importante de la formación que deben de tener todos los egresados de esta y de cualquier universidad pública y privada del país. Un tema referente a ética, plagio y buenas prácticas académicas. En una presentación en la cual el programa de bioética de la UNAM, UNAM Posgrados, nos apoya para que nuestra comunidad del posgrado de la Facultad de Economía, pueda empaparse del tema y también tener algunas preguntas para los panelistas que tenemos hoy. Les recuerdo que la sesión está siendo grabada y que también será compartida por los medios digitales del posgrado de Economía. Las personas que nos acompañan hoy son el maestro Ángel Ara Pereda, el especialista Leonardo López Serrano, el maestro Ernesto Vargas Palestina y el maestro Giovanni Mesa Chavero, que en unos minutos se incorporará con nosotros. Eh, no quiero hacer más larga la introducción, quiero darle la palabra a las personas que nos acompañan hoy, que serán las que nos darán esta charla, y al final todas las preguntas que tengan serán recogidas vía el chat de Zoom. Entonces, bueno, les doy la palabra a ustedes para que puedan ayudarnos con este tema. Sí, muchas gracias, doctor Lezama. Gracias por la invitación que nos ha extendido para colaborar nuevamente con ustedes y en el programa del posgrado de la Economía de Derecho. Les agradezco a todas, todos, todes su asistencia, la atención que nos prestan para lo que hoy vamos a platicar. El día de hoy vamos a presentar una ponencia, vamos a compartir con ustedes una serie de datos, de información que están enfocados a crear una especie de conciencia o de sensibilización en torno a la importancia de cómo se aplica la ética en nuestras labores de investigación. Cada uno de nosotros en algún momento como estudiantes tendrá que llevar a cabo una investigación cuando deseemos adquirir ya sea el título de la especialidad o de la licenciatura, de algún otro posgrado, pues necesitamos realizar un trabajo de investigación para poder acceder a este trabajo. Entonces vamos a ver de qué manera nosotros podemos adquirir ciertas habilidades, vamos a ver panorámicamente el problema de la ética, el plagio y las buenas prácticas académicas. La siguiente, por favor, colega. Es aquí, ven en pantalla un desglose de los temas que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? La relación entre la ética como una disciplina filosófica y su vertiente en la ética académica ya como una cuestión aplicada en un ámbito práctico, menos abstracto, cómo esto se relaciona con el Código de Ética de nuestra universidad, que fue publicado en el 2015. Desprendido de eso, vamos a analizar cuáles son las principales faltas éticas en la academia, que se conoce coloquialmente como plagio, que ha hecho la UNAM al respecto, ¿no? Y veremos algunos otros recursos que podemos tener en la universidad en relación con la prevención de este tipo de conductas reprobables en relación con el desempeño de nuestras labores como miembros de la comunidad universitaria. Bien, por favor. ¿Por qué es importante hablar de ética académica? Además de que es importante porque es un requisito, porque tenemos que titularnos, porque tal vez nos piden un trabajo de esto, etc., etc. Hay dos aspectos que tienen que ser considerados que trascienden el aspecto únicamente estudiantil, el aspecto únicamente universitario, sino que también incluye nuestra dimensión ya como profesionistas e independientemente de que trabajemos en la academia, en el sector público o en el sector privado, ¿no? Y son estas dos dimensiones que están inmersas en el ámbito de lo que denominamos ética académica, ¿no? Por definición, hay una dimensión ética, una dimensión moral que tiene que ver con una serie de valores, ¿no? De valores morales que son socialmente aceptables para llevar a cabo ciertas actividades, ¿no?
Y por otro lado, hay una serie de reglas, reglamentos, normatividades que tienen un ámbito legal, un ámbito de aplicación en ese sentido. Entonces, justamente en las cuestiones de ética académica, sobre todo aplicado a las cuestiones de investigación, vamos a ver cómo hay un cruce entre estas cuestiones éticas, filosóficas y estas cuestiones jurídicas legales. Entonces, vamos a ver de qué manera estos dos tienen una especie de ensamble, haciendo de la cuestión de la apropiación indebida del trabajo ajeno un problema sumamente complejo, delicado y de atención urgente en la universidad. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la ética o qué estamos entendiendo por ética? ¿No? Seguramente en algún momento de su formación académica, en alguna charla, en algún programa de televisión han escuchado el término, ¿no? Realmente es una palabra muy común que se utiliza para clasificar, para evaluar o para juzgar las acciones de las personas o a las personas mismas, ¿no? Decimos que una persona es buena, que es mala, que actuó de manera correcta o incorrecta. Lo que está en el fondo es un juicio de tipo ético, es decir, una valoración de la acción que lleva a cabo una persona y su apego a las normas sociales que regulan nuestro comportamiento. En este sentido, lo que vamos a entender por ética, pues es esa pequeña área de la filosofía, una de sus ramas, ¿no? Que tiene como objeto justamente el estudio de esas normas que regulan nuestro comportamiento. Es decir, ¿por qué nosotros consideramos que una acción es buena? ¿Cuáles son los fundamentos para considerar que una acción es correcta o incorrecta? ¿Cómo decidimos qué es lo justo o lo injusto? Y en función de qué decidimos cuándo una conducta debe ser sancionada o cuándo debe ser reconocida como parte de una acción virtuosa de alguien más o que está en apego con la formación que ha adquirido. Siguiente, por favor. La siguiente, colega, por favor. ¿Qué entendemos por ética? En términos filosóficos, la ética refiere a los hábitos, es decir, a la forma en la que estamos acostumbrados a llevar a cabo nuestras acciones, la forma en la que estamos acostumbrados a aplicar los valores que nos enseñaron en la familia, en la sociedad, en la escuela, como estudiantes, como investigadores, ¿no? Entonces, en este sentido, la ética tiene que ver tanto con una cuestión de dimensión interior, por ejemplo, el cuidado de uno mismo, el ir al médico cuando uno se siente mal, el no consumir ciertas cosas porque le hacen daño, etc., ¿no? Y también hay una dimensión natural, ¿no? Que es ahí donde surge la cuestión de la preocupación bioética, ¿no? Como los asuntos de ética ambiental y demás, o la dimensión social, que justo es donde vamos a insertar el problema de la ética académica, ¿no? Ver cómo justo estas cuestiones tienen impacto no nada más en una pequeña comunidad, no nada más en una facultad o no nada más en una sola universidad, sino que esto puede trascender a las mismas instituciones y generar problemas que son sumamente complejos de solucionar. En este cuadro que ven aquí, que fue elaborado por la doctora Juliana González, que lo pueden encontrar en la introducción a un texto que se llama Perspectivas de Bioética, vemos cómo está al centro esta cuestión que llamamos etos o ética, y las vertientes que tiene, ¿no? La cuestión interior, ¿no? De cómo nosotros comprendemos lo que es correcto o incorrecto, eso que en algún momento llamamos conciencia, ¿no? Eso que nosotros tenemos y nos permite discernir cuándo estamos actuando de manera correcta y cuándo no lo estamos haciendo. Una dimensión social, porque siempre estamos en relación con alguien más, todo lo que logramos aprender, lo aprendemos con alguien más o gracias a alguien más, ¿no? Lo que sabemos, por ejemplo, de economía o de filosofía, de historia, lo aprendimos gracias a nuestros profesores, a que dialogamos con ellos, a que intercambiamos y a que nos brindan parte de su tiempo y de su trabajo de investigación para que nosotros adquiramos conocimiento, ¿no? Y están las otras dos dimensiones, ¿no? La dimensión natural, que es evidente que tenemos una relación con la naturaleza en la que están asentadas nuestras comunidades, y la cuestión cultural, ¿no? Que es este aspecto
de los códigos que norman nuestras conductas, lo que nuestra sociedad indica que es bueno, que es malo, correcto o incorrecto, y la forma en la que se juzga a quien actúa en contra de esa comunidad, ¿no? Que es justamente hacia donde vamos a tender en la plática, ver qué se hace para juzgar cuando se cometen este tipo de faltas que vulneran la integridad de la comunidad académica, de la comunidad que hace investigación, y qué principios se tienen también para evitar ese tipo de faltas, ¿no? Vamos a ver cómo se conjugan estos dos puntos ahí. La siguiente, por favor. Si bien en ética hay diferentes enfoques de análisis, cantidad de propuestas como filósofos han existido, sin importar cuál sea nuestra ética, nuestro autor favorito, incluso si no hemos oído de ninguno lo que nos hayan enseñado en formación básica, todas estas vertientes, todos estos enfoques tienen un punto en común, que es el enfoque normativo. Lo que la ética pretende es prescribir cómo debemos de actuar, cómo tenemos que llevar a cabo ciertas acciones, y en el caso de la ética académica, lo que nos prescribe es cómo tenemos que comportarnos dentro del mundo académico. Uno de esos preceptos de la ética en la academia señala que justo debemos evitar apropiarnos indebidamente de la información, del trabajo de los demás. ¿Por qué? Porque justamente en la academia lo que hacemos es construcción de conocimiento y siempre estamos dialogando con las demás personas que construyen conocimiento, que están aportando algo, no importa si es en nuestra área o en alguna otra área del conocimiento, ¿no? Generalmente, el día de hoy la investigación, el conocimiento ya se construye de manera inter o multidisciplinar. Entonces, justamente en este sentido, la ética académica lo que nos va a decir es, tienes estos parámetros que te van a permitir llevar a cabo una información científicamente rigurosa, ¿no? Con fuentes adecuadas, ¿no? Y en la cual tú respetas los derechos y la dignidad de las demás personas que está puesta en el trabajo que te están dando, y también pues tu esfuerzo que haces al investigar y al escribir texto. Siguiente, por favor. ¿Qué es la ética académica? Vamos a referirnos al caso concreto de la universidad. En la universidad lo que se pretende es fomentar ciertos valores, ciertas responsabilidades y prácticas de todos aquellos que conformamos la comunidad universitaria. Por comunidad universitaria entendemos estudiantes, todos los niveles, docentes, todos los niveles, e investigadores. Esto con el fin de que sean responsables de su formación, de que actúen de manera correcta, no nada más en el ámbito académico, sino que ese aprendizaje ético que han adquirido, ese respeto a las normas, a los marcos jurídicos, puedan también llevarlo consigo a donde sea que se desempeñen profesionalmente. Ya sea que decidan trabajar en la UNAM, en alguna otra universidad pública, privada, en alguna empresa, etc., etc., que justamente esos valores que fomenta o que inculca la universidad se hagan presentes en las actividades que llevamos a cabo cotidianamente. Siguiente, por favor. ¿Esto con base en qué? ¿Cuál es el chiste de esto? ¿Se le ocurrió a alguien o por qué lo consideran así? La universidad, como entidad pública, una entidad que está destinada a brindar educación, existe por una razón y para una finalidad, ¿no? Y su razón es formar profesionistas, investigadores, profesores y técnicos que sean útiles a la sociedad. Es decir, que a través del conocimiento que han adquirido puedan aplicar sus habilidades, ya sea de enseñanza, ya sea de investigación, ¿no? Para que puedan analizar problemas sociales y proponer posibles soluciones, y también para divulgar los beneficios de la cultura que se produce dentro de la misma universidad. Y ahí, según el artículo 3 de la legislación del Estatuto General de la UNAM, que está en la legislación universitaria, nos dice que estos fines tenemos que hacerlo de acuerdo con un sentido ético y de servicio social. Es decir, que nosotros debemos ser conscientes que estamos dentro de una comunidad
y que antes de cualquier interés individual se encuentra el interés colectivo, el interés común. Que justo está esto basado en la idea de que nosotros como individuos no pudimos o no podríamos acceder a lo que tenemos si es que no estuviéramos en una sociedad, si es que no estuviéramos viviendo en conjunto. En este sentido, la Universidad Nacional no existiría sin la sociedad que tenemos y que es la que la mantiene a través del pago de impuestos. Entonces, justamente en función de eso, espera que nosotros como alumnos, profesores, investigadores, especialistas, lo que seamos, estemos dentro de este marco ético, ¿no? De aplicación desinteresada, digo entre comillas, porque obviamente si uno estudia una carrera, si uno hace un posgrado es porque quiere conseguir un mejor empleo, ¿no? Si tiene un interés de fondo, pero el chiste de esto es compaginar esos intereses personales con el bienestar común, ¿no? Es justamente algo contra lo que atenta la apropiación indebida de los trabajos ajenos. Siguiente, por favor. Este código de ética de la universidad contempla una serie de principios o valores que están dirigidos a diferentes ámbitos o a diferentes vertientes de nuestra vida universitaria, ¿no? Como la administración de los recursos, la convivencia en las instalaciones, la relación entre profesores-alumnos, entre profesores-profesores o entre alumnos y alumnos. De estos voy a rescatar dos, o vamos a rescatar dos, que son justo los que le dan sentido a toda esta cuestión, a toda esta estructura que desde hace algunos años mis colegas y yo hemos ido construyendo, ¿no? Para poder llevar esta plática a nuestros compañeros, ¿no? Que tiene que ver justo con esto que denominamos integridad y honestidad académica y también el reconocimiento y protección de la autoría intelectual. Estos dos principios los elegimos porque son fundamentales para entender la división que les mencionaba al principio. Por un lado, tenemos la integridad y la honestidad académica como principios éticos, esta dimensión moral del problema que está al interior de la integridad en la investigación académica, y por el otro lado, el reconocimiento y protección de la autoría intelectual, que incluye o que es parte de la vertiente legal jurídica que les mencionaba al inicio, ¿no? Que justo puede parecer una cosa sencilla, pero conforme avancemos en la plática vamos a ver ciertos ejemplos que van a ver cómo se hace complejo este tipo de problemas, tanto de estudiarlos como de tratar de resolverlos y también de evitarlos, ¿no? Entonces justo vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué entendemos por integridad y honestidad académica? Cuando nosotros hacemos una investigación, ya sea para que nos evalúen en una materia, para publicar algún paper, porque estamos en un papito y vamos a publicar un capítulo de un libro, etc., etc., nos basamos en el trabajo de alguien más, sí o sí. Buscamos bibliografía, hacemos investigación, encontramos textos, ¿no? Y siempre partimos del trabajo de alguien más. Lo que nos dice el principio de integridad y honestidad académica es que nosotros debemos ser honestos sobre el origen y las fuentes de la información que empleamos, que generamos o que se difunde. Es decir, que si yo consulto un libro, tengo que ser honesto y decir de qué libro estoy sacando la información. Y la forma de ser honestos es a través de algo que nosotros conocemos, no sé si bastante bien, que deberíamos conocerlo bastante bien, pero sí al menos tendremos una noción que es la de citar los trabajos. La integridad y la honestidad académica se refiere a eso. Cuando tú utilices un trabajo, cuando reutilices la investigación de alguien más, aunque no lo conozcas, aunque sea de otro país, aunque sea tu amigo, aunque ya no esté vivo, tienes la obligación moral de reconocerle su trabajo, ¿no? Que es una especie, en primer lugar, de respeto hacia el trabajo de los demás, y en segundo lugar, es la forma en la que tú como investigador, como autor de un trabajo, demuestras que tan bien informado estás en relación con el tema del que estás hablando. Siguiente, por favor.
Aquí vemos cuáles son los valores fundamentales de la integridad académica, del International Center for Academic Integrity, que fue fundado en la década de los 90, a principios de los 90. Y justo lo que nos dice aquí el International Center es que la integridad está compuesta o aglomera al menos estos 4 valores éticos, ¿no? La honestidad, que ya les acabo de mencionar en qué consiste, en mencionar de dónde se estaban obteniendo las informaciones con las que se trabajan, ¿no? Los estudios que tenemos a la mano, el respeto, ¿no? Justo el respeto al trabajo de alguien más, no es nada más el respeto al papel que nosotros encontramos, también es el respeto a la persona y el reconocimiento al tiempo que invirtió en hacer su investigación, en redactar y todo el proceso de publicación, ¿no? También implica una cuestión de justicia, ¿no? Que podemos ver en la vertiente ya jurídica legal del tema, ¿no? Es decir, si es un trabajo que se publica, que se va a lucrar con él, obviamente el autor tiene todo el derecho de recibir una contraprestación económica por el trabajo que él ha creado, porque ha invertido tiempo en él y ha invertido un esfuerzo intelectual en él mismo, ¿no? Y por último, responsabilidad, porque justo cuando nosotros publicamos, entregamos un trabajo, somos responsables de lo que estamos diciendo. Es decir, tenemos que enfrentar las consecuencias, ya sea para bien, para nuestro propio beneficio, ¿no? De decir, sí, yo escribí eso es mi trabajo y este es el aporte que yo estoy poniendo a mi disciplina, ¿no? Justamente a eso se refiere la responsabilidad, ¿no? Hacernos responsables, tener la capacidad de decir, sí, yo hice esto, o no, esa parte no es mía, ¿no? Y de justo entablar el diálogo para poder construir conocimiento, para poder refutar teorías o construir una teoría nueva. La siguiente, por favor. El otro principio de la ética académica que hay que mencionar es esto que se denomina reconocimiento y protección de la autoría intelectual, que tiene que ver justamente con una obligación que tiene la universidad, que es la de llevar a buen término, conducir los procesos que sean necesarios para que cuando se publiquen investigaciones, invenciones, alguna obra, lo que sea que se produzca en las aulas, laboratorios, museos o demás instalaciones universitarias, cuenten con la protección legal debida, de acuerdo con los términos de la ley, de tal manera que se protejan los derechos de todas las personas que están involucradas en la producción de este conocimiento. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, a partir de aquí, mi compañero Leonardo va a explicarles en lo subsiguiente cómo lo que yo acabo de decir, que está un poco en el ámbito de lo abstracto, pasa y se aterriza en el ámbito legal, y entonces vamos a empezar a comprender cómo justo estas normatividades tienen una aplicación fáctica en nuestras actividades académicas. Leonardo, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, colega. Como lo dijo mi colega Ángel, en este apartado que forma parte del principio, de uno de los principios del Código de Ética, vamos a ver justamente todo lo relativo de una manera muy general y esquemática con respecto a los derechos de autor. Es importante que se tengan estas nociones, aunque sea básicas, porque justamente se relaciona el ámbito legal con la cuestión de la ética y de la integridad académica. Primeramente, pues tenemos que saber que cualquier persona, ya sea alumno, académico o investigador o investigadora, que está dentro de la comunidad universitaria y que es responsable y propietaria de los trabajos que realiza en su actividad académica, todos ellos y todas ellas van a ser considerados como autores, justamente por el simple hecho de estar haciendo una creación intelectual. Siguiente, por favor. Estos autores tienen fundamentalmente se podría decir que
dos niveles de actuar. Por un lado, tiene los derechos, que es básicamente el derecho a que se le respete como autores o creadores de estas obras, y a su vez tienen el derecho de autorizar o prohibir el uso de sus creaciones. Y junto con pegado de los derechos, nos vienen también obligaciones que justamente van de carácter ético, que tenemos que actuar de la mejor manera ética posible en correspondencia con los otros autores con los cuales vamos a estar conviviendo en estas comunidades universitarias o de investigación. Siguiente, por favor. Para definir estas obras intelectuales que hacen los creadores o los autores, debemos conocer que las obras se clasifican de muchas maneras. No solamente están las obras que son escritas o que son textos, ¿no? Sino también tenemos obras de múltiples características que podemos encontrar obras audiovisuales, obras fotográficas, obras escultóricas, obras musicales, en fin, es un mundo muy vasto en la cual se puede clasificar una obra, pero para esta ocasión quiero que quede claro aquí en esta conversación el origen de las obras respecto al origen mismo de estas, ¿no? Tenemos dos conceptos principales, que el primero de ellos es una obra primigenia. Esta obra primigenia se caracteriza porque es una que está creada sin basarse en una obra preexistente. También quiero hacer un pequeño paréntesis y decirles que todas estas definiciones vienen justamente desde el ámbito legal y que a veces nos resulta un poco difícil comprender a bien a qué se refieren estas definiciones, pero conforme vayamos avanzando en la exposición, yo creo que nos va a quedar un poco más claro. Retomando la primera definición de obra primigenia, es aquella que se puede decir en un primer momento que es una obra original, ¿no? Porque justamente no está basada de una preexistente. Cuando esta obra es retomada por otro autor o por otra serie de autores para hacer otra obra nueva, a esta segunda obra que tomó elementos de una anterior se le llama obra derivada. Y justamente las obras derivadas se caracterizan porque son las transformaciones que se le han hecho a una obra anterior. Estas obras derivadas básicamente las podemos encontrar como ampliaciones, adaptaciones, arreglos o traducciones de una inicial. Aquí visualmente les puse unos ejemplos para que quede un poco más claro de cómo de este libro de la autora Svetlana Alexievich, de Voces de Chernobyl, es una obra primigenia que escribió la autora, y a partir de esta obra surge la serie que hizo HBO, ¿no? De Chernobyl. Es decir, en este caso, para poder hacer esta serie, tomaron elementos que vinieron de una obra primigenia. Siguiente, por favor. Sin embargo, vemos cómo es bastante importante hacer uso sobre esta cuestión de los derechos de autor y del respeto al trabajo de los demás. Aquí podemos ver una nota donde dice la autora misma de esta obra se queja porque los realizadores de la miniserie omitieron los créditos de la cual se basaron, ¿no? Para poder realizar esta serie. Y que pese a tener un contrato firmado con los productores, por alguna circunstancia omitieron su nombre en los créditos. Siguiente, por favor. Asimismo, por eso son importantes los derechos de autor, porque justamente toda creación implica un esfuerzo intelectual y económico que hace cada autor o cada autora. Los derechos de autor es justamente este mecanismo que nos va a servir para
reconocer y respetar el trabajo que hacemos cada una de nosotras y el de los demás. Asimismo que a nivel cultural incentiva la creación y la investigación, no solamente en los ámbitos universitarios, sino en los otros ámbitos de los cuales participamos en la cultura. Siguiente, por favor. Los derechos de autor son regulados a distintos niveles. En un primer momento y en un ámbito internacional, están regulados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y donde se alojan o donde quedan contenidas todas las normativas y la regulación es en el Convenio de Berna. A nivel del ámbito federal, aquí en nuestro país, tenemos el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en donde toda esta normatividad recae en la Ley Federal de los Derechos de Autor, y en el caso de nuestra universidad, tenemos justamente toda esa normativa plasmada en la legislación universitaria. Cabe mencionar que estos tres ámbitos están interconectados, no son excluyentes, que justamente entre estos tres ámbitos se forma el corpus legislativo y normativo con respecto a los derechos de autor. Siguiente, por favor. Los derechos de autor nacen con algo que se conoce el principio de protección automática. El principio de protección automática significa que en el momento mismo en el cual se da origen una obra, en automático esa obra va a tener una serie de derechos que justamente protege tanto a la obra como al autor. En nuestro país, la vigencia de los derechos de autor abarca una protección de toda la vida del autor y 100 años posteriores a su muerte. Después de cumplirse todo este lapso, las obras, así se le denomina, caen al dominio público o se insertan dentro del dominio público, que significa que esas obras ya pueden utilizarse de manera libre sin la necesidad de recurrir al autor para que dé una autorización y se pueda utilizar. Pero ahorita vamos a entrar de lleno a especificar qué tipos de derechos son los que se encuentran en cada una de las obras. Siguiente, por favor. Los derechos de autor se dividen principalmente en dos áreas. Primeramente, los autores tienen derechos morales, que son los que justamente están completamente ligados al autor. Son derechos de los cuales el mismo autor no puede renunciar, siempre van a estar junto con él y junto con las obras que él haya creado. Y por el otro lado van a estar los derechos patrimoniales, que son los conocidos como derechos de explotación, que justamente tienen este carácter económico y que son los derechos que los autores en ciertos casos van a cederle a los otros, a las personas que estén interesadas en sus obras. Y vamos ahora sí a ver cada uno de ellos. Dentro de los derechos morales encontramos el derecho moral de divulgación, que justamente nos menciona que el autor puede decidir cómo y cuándo da a conocer su obra. La obra puede permanecer inédita, es decir, que absolutamente nadie conozca esa obra salvo el autor, o bien el momento en el cual este autor va a decidir que esa obra se haga pública, que la conozcan las demás personas. Y en contraparte tenemos el derecho moral de la retirada de circulación. Los autores, en el momento mismo en el que tienen una obra de la cual ya es pública y que varias personas la conocen, también tienen el derecho que en determinados casos el mismo autor decida retirarla de circulación, que ya no se pueda, digámoslo así, acceder a esa obra. Siguiente, por favor.
Aquí vemos el segundo derecho, que es el derecho moral de paternidad. Incluso es el que se le denomina el más importante, también se le llama el derecho de cita, y es justamente este derecho que nos hace que reconozcamos la calidad de autor de los creadores. Tanto ajenos como que se nos respete a la calidad de autor a nosotros mismos. Los autores pueden manejar su nombre como autor, ya sea utilizando su nombre propio, pueden inventarse un seudónimo, pueden incluso generar obras y decidir que no se conozca su identidad y ser anónimos, o bien también podemos encontrar obras que no precisamente que el autor haya decidido permanecer como anónimo, sin embargo, encontramos obras que son de autores desconocidos y sin embargo, de alguna manera, el decir que es de un autor desconocido, le damos un carácter a esa obra de que fue creada por un autor. Este derecho moral de paternidad es muy fácil identificarlo por justamente como su otro nombre lo indica, el derecho de cita. Justamente cuando nosotros hacemos el uso de las comillas, ahí estamos haciendo efectivo este derecho, porque le estamos justamente reconociendo a alguien más que fue el creador de determinada pedazo o cachito de texto que nosotros ocupamos, por ejemplo, en algún trabajo. O bien cuando nos encontramos estos conectores, ¿nos podemos regresar, por favor? Estos conectores, cuando vemos que una obra nos hacen justamente esta referencia, ¿no? De que esta obra es de tal persona o esta obra está hecha por tal persona. Así también se le denomina, bueno, se hace uso justamente de este derecho moral de paternidad. O bien nos podemos encontrar muchas de las veces con este símbolo que es de una C envuelta en un círculo, encerrada en un círculo, que justamente hace alusión a este derecho moral de paternidad, o bien cuando nos encontramos la leyenda de derechos reservados o las iniciales de D.R. Siguiente, por favor. Aquí en la UNAM, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información, les recomiendo que revisen su Facebook porque justamente se preocuparon por crear una serie de videos en los cuales se les apoya a la comunidad universitaria para que puedan saber cómo se utilizan correctamente los distintos tipos de citación de las normas de citación, y tienen ya un catálogo bastante amplio. El programa se llama Cita con tu estilo bibliográfico y justamente está disponible en el Facebook de Bibliotecas UNAM. Ustedes le dan clic a la sección de videos y en el apartado de Cita con tu estilo bibliográfico, ahí van a poder encontrar estos videos que les van a ayudar justamente a conocer de mejor manera la correcta utilización de las diferentes normatividades justamente para este tipo de derecho, de uso de derecho moral de paternidad. Siguiente, por favor. Y el último derecho moral que tenemos es justamente el que se llama de integridad, con el cual los y las autoras van a poder exigirle a los demás respeto a sus obras. Es decir, que no las utilicen para hacer justamente una obra derivada, que se opongan justamente a las modificaciones, sobre todo en casos en los cuales de por medio la reputación del autor. Siguiente, por favor. Eso fue
Esos fueron los derechos morales que tiene cada autor. Ahora vamos a ver los derechos patrimoniales o los derechos de explotación. El más importante de ellos es el derecho de reproducción, que es justamente el que permite que se hagan copias o ejemplares de las obras. El de distribución, que justamente permite que circulen esas obras o que se vendan ejemplares. El de comunicación pública, que es similar al de distribución, pero es en un ámbito digital para que se difundan las obras en los medios digitales. El de la transformación, el derecho patrimonial de transformación, que es el que permite a otros que utilicen la obra para generar otras nuevas obras, otras obras derivadas. O bien, el último es el derecho patrimonial, perdón, de remuneración, o es lo que se conoce como las regalías, que es recibir una contraprestación económica por el uso de alguna obra. Y como les comenté al inicio, estos son los derechos patrimoniales, los que en determinados casos el autor puede ceder y de alguna manera salen de la esfera del autor para que otros utilicen estos 5 derechos. Los otros anteriores que vimos siempre le van a pertenecer al autor y nunca van a estar desvinculados del mismo, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, pues ¿qué ocurre con los derechos de autor en la UNAM? Pues se parte de que el conocimiento es un bien público y que los productos de la actividad académica, cualquiera que estos sean, tesis, tesinas, proyectos de investigación, revistas, materiales educativos, pues todos ellos se realizan con recursos públicos dentro de las entidades y las dependencias universitarias. Y en ese sentido, pues los derechos patrimoniales justamente le pertenecen a esta institución. Siguiente, por favor. Esto se ve sustentado en el acuerdo por el que se constituye el Registro Universitario de la Propiedad Intelectual en el 2002, que está a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que nos menciona que los derechos patrimoniales deben ser resguardados por esta casa de estudio. Ahora bien, no es que la UNAM tenga intereses económicos o lucrativos de todas estas obras que se generan, sino es más una cuestión de, siguiente por favor, de acceso a la información, porque todo esto también está sustentado en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, que justamente nos menciona en su artículo 7º que la información generada o que esté en posesión de la universidad debe ser accesible a cualquier persona y que pues tendrán derecho de acceso a estas, no solamente de la información, sino acceso a las obras que la universidad resguarda. Siguiente, por favor. Muchas de las veces, o bueno, es algo que está en el común de la gente, pensar que cómo es el tratamiento respecto a las ideas, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, se plagiaron mi idea, o yo pensé antes tal cosa y me robaron esta idea y suceden cosas, ¿no? Pues tienen que, aquí esta plática también está pensada para darnos cuenta y comunicarles a todos ustedes que las ideas como tal no pueden ser protegidas, porque justamente estas ideas deben ser materializadas, deben ser puestas, bajadas, concretizadas en algo material para formar la obra, y justamente la obra es lo que va a tener la protección y los derechos de autor. Las ideas es algo vago, es algo que no puedes incluso comprobar que en efecto sea algo tuyo, y justamente por esta sencilla razón es que se pide, o es como un requisito en términos de la ley, que justamente todas estas ideas estén vertidas o condensadas o concretadas en obras. Siguiente, por favor. Para que... Siguiente.
¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor, Ernesto? ¿Están viendo Sí se ve la pantalla, pero no ha, ya cambió la Listo, diapositiva. perdón. Para que quede mejor, para que quede más claro lo que les trato de explicar, vamos a utilizar esta dicotomía de contenido y expresión, que justamente lo que es el contenido es la idea, es como una serie de instrucciones de la cual nosotros o cada uno de nosotros y nosotras partimos para realizar algo, para realizar una obra. Aquí en el ejemplo estoy poniendo como un texto podría ser una idea, que es un mueble con respaldo generalmente de 4 patas y que la finalidad de ese mueble es que sirva de asiento a una persona. Si yo, por ejemplo, ahorita le pasara esta información a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, perdón, cada uno de ustedes, sin duda alguna, sabe más o menos que todas estas instrucciones se refieren a una silla. Sin embargo, habrá como propuestas muy diversas porque no todo el mundo tiene como las mismas experiencias o los mismos conocimientos y entonces cada uno de ustedes va a realizar un objeto en particular que no se va a parecer o incluso sí se pueden parecer, pero habrá ciertos rasgos que justamente hagan de cada una de las sillas que ustedes hagan un objeto concreto y particular. Entonces, en ese sentido, podemos notar que una idea o una instrucción puede tener muchas resoluciones, puede tener muchas formas de expresión, muchas formas de concretar esa idea en obras. Y por eso les puse aquí de ejemplo estas 3 sillas o sillones que son diferentes entre sí y sin embargo nacieron de una sola instrucción. Y eso es justamente, como hablábamos también un poco antes en la presentación, aquí se cumple también este requisito de originalidad, porque la originalidad responde justamente a el cómo uno va a resolver determinado problema o determinada instrucción o determinada idea. Eso es lo que se espera, que cada uno de nosotros tengamos un esfuerzo intelectual para poder condensar esa idea y plasmarla en lo particular o bajo nuestros conocimientos o actitudes en algo concreto. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué pasa si no se actúa íntegra y honestamente en las labores académicas? Y ya regresando, dejando un poco este tema de la explicación de los derechos de autor, regresando un poco a ámbitos académicos, ¿qué pasa si no se actúa íntegra y honestamente en las labores académicas? O bien, ¿qué pasa cuando se utilizan datos, información o resultados sin el consentimiento de los creadores? Siguiente, por favor. Pues evidentemente nos encontramos ante una situación de apropiación indebida de una obra, que esto en el lenguaje coloquial se le conoce como plagio. El plagio en la antigua Roma era justamente la apropiación de esclavos ajenos o justamente cuando uno se apropiaba de un hombre libre para hacerlo esclavo y se cometía el delito de hurto. Este término fue evolucionando históricamente y ahora se utiliza para designar estas apropiaciones indebidas
Y aquí también les pusimos una definición contemporánea que está vertida en el glosario de los derechos de autor, que nos dice que el plagio es el acto de ofrecer o presentar como propia o en su totalidad o en una parte la obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterado. Siguiente, por favor. Y podemos concluir que esta actividad del plagio es un acto deshonesto. Y justamente por eso está muy relacionada con el ámbito ético. Y es un acto deshonesto que consiste en hacer pasar como propio un trabajo ajeno. Pero también ustedes deben saber que el plagio no es un delito porque no está tipificado en el Código Penal. Sin embargo, sí es un acto poco ético que claramente tiene repercusiones o consecuencias a nivel académico o profesional, y en el ámbito jurídico se sanciona como una violación a los derechos de autor. Ahora bien, siguiente, mi compañero, le cedo la palabra a mi compañero Ernesto, que justamente les hablará y ahondará más en este tema del plagio, les va a explicar qué tipos de plagios existen y justamente las faltas éticas académicas que se derivan de este tipo de plagios, así como lo relativo a qué se ha hecho en nuestra universidad con respecto a este tema. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Pues muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Ángel. Hemos llegado a esta parte un poco más turbia. Nuestro compañero Ángel primero nos explicó cómo podemos aterrizar estos conceptos que pueden sonar muy abstractos, como de la ética, la moral, cómo los podemos aterrizar en nuestras situaciones cotidianas. Nuestro compañero Leo nos ayudó sobre todo a entender visualmente que estos problemas como el plagio o las faltas a la ética no solamente se restringen al ámbito de lo escrito, sino que cualquier obra puede ser utilizada de manera indebida o reapropiada por otras personas. Ahora, en este resto que nos queda de la sesión, les quiero comentar esta tipología que hemos desarrollado basándonos no solamente en los años que llevamos trabajando, como comentan mis compañeros, sino sobre todo en la experiencia de revisar y tener en cuenta como otras tipologías y otras consideraciones, y sobre todo aterrizarlo al ámbito más concreto que a ustedes seguramente les interesa, que es su formación académica en este nivel. Y quizá son como algunos tipos particulares que adopta tanto el plagio como las diferentes formas en las que podemos faltar a la ética académica o la integridad en nuestras labores cotidianas. La primera es muy clara, es bastante sencilla de entender, que es el plagio total, que es cuando se copia, así con puntos y comas, paréntesis, imágenes, lo que sea, el contenido de alguien más sin ningún cambio, y el problema está en que lo estamos presentando como si fuera elaborado por nosotros. O sea, estamos utilizando la obra, la creación de otra persona o de otras personas, y entonces estamos haciéndole creer a los demás, a los profesores, en el caso de las clases, al asesor y a los sinodales, en el caso de los exámenes profesionales, que es como si fuera nuestro. O sea, es esa como apropiación indebida de las que hablaba Leo, de la obra que está protegida. Y no solamente pensarlo en el aspecto jurídico de que al hacerlo vamos a tener una consecuencia, sino pensando en la propia integridad y en los deberes morales y éticos que debemos nosotros, o bueno, esperaríamos que pudiéramos manejar de forma cotidiana. El plagio parcial, por otro lado, es la forma en la cual una persona o un grupo de personas está utilizando fragmentos o partes de varios textos con la intención de conformar uno nuevo.
Y aquí es donde a lo mejor es una cuestión un poco más artesanal, un poco más sutil, porque se trata de alterar algunos elementos para que entonces no se parezcan tanto, para que no sean tan semejantes. Y esto incluye como modificar los signos de puntuación, alterar la redacción o ciertas palabras, utilizar sinónimos. La cuestión de modificar la redacción, es decir, seguramente ustedes además se dan cuenta cuando leen a un autor, a una autora, leen un trabajo, se dan cuenta que tiene un cierto estilo de escribir, que es muy claro, a lo mejor que es un poco confuso, cómo inicia los párrafos, como el tipo de palabras que utiliza, y entonces, como para quitarle esa huella propia o ese distintivo, pues lo que hacemos a lo mejor es parafrasear o cambiar el orden para que entonces, al momento de presentar, entregar y que esa obra llegue a otras personas, pues no sea tan fácil detectar que se está ocupando la obra, el esfuerzo o la creación de alguien más. Y el problema me parece que es bastante claro, es hacerlo pasar como nuestro, no dar el reconocimiento. Otra como de estos tipos que es bastante conocido sobre el plagio tiene que ver con el autoplagio. Es decir, quizá algunos alumnos, algunas personas que estudian, hicieron un trabajo en algún semestre de la licenciatura y ahora en la especialidad, en el posgrado, en otra licenciatura, en otro nivel educativo, pues encuentran una materia bastante similar, o a lo mejor son flexibles sus profesores, sus profesoras, y les permiten entregar un trabajo de tema libre que entre dentro del temario de la asignatura. Y entonces ustedes se acuerdan que tienen un trabajo anterior y dicen, ¿qué tal si este trabajo pues lo ocupo? Parece sencillo, no es fácil. ¿Quién se va a dar cuenta? No es el mismo profesor, no es la misma profesora, pero aquí está como esta parte que mencionaba mi compañero Ángel, que tiene que ver con la perspectiva ética y con la responsabilidad, porque estamos repitiendo los contenidos, ya sea completos o una parte de un trabajo previo. A lo mejor le incorporamos pequeñas variaciones y el problema sigue siendo el mismo, que lo hacemos pasar como si fuera nuevo. Y es algo que se podría evitar de manera muy sencilla diciendo, este trabajo lo realicé anteriormente, estoy incorporando las ideas que en algún momento trabajé, pero aquí las estoy acomodando de distinta forma, estoy yendo más allá, estoy creando algo diferente. Entonces ahí es donde se cumpliría esta parte ética. Otra práctica bastante común dentro de estas faltas a las cuestiones éticas dentro de lo académico es el envío doble, que es las personas que presentan un mismo escrito a distintas convocatorias de revistas o de capítulos de libro. Y entonces lo que están haciendo es algo pues que pone en riesgo, porque imagínense que el artículo lo aceptan las dos revistas, las dos editoriales. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando les digan, ¿qué creen? Es que ya lo mandé a otra revista. O sea, no están comportándose de acuerdo a los lineamientos que todas las revistas y las casas editoriales tienen, que es presentar un texto inédito y al mismo tiempo que no esté en otro proceso para que no afecte y no retrase pues las publicaciones y los tiempos. Otra forma que adquiere u otro tipo del plagio tiene que ver con este término de la invención. Y es cuando por falta de tiempo, por flojera, por cualquier como razón que pueda dar la persona, pues no le da tiempo de revisar 15 libros o a lo mejor no quiere revisar 15 libros también. Y entonces le parece fácil fabricar la totalidad o una parte de los datos. Fabricar en el sentido de inventar, es decir, crear
usar datos que parecen creíbles, razonables, que tienen sustento, y eso pues lo hace para no perder tiempo, para no retrasarse y mandarlo a publicar. Y eso obviamente que contribuye a una falta porque está utilizando datos que no son correctos, que se inventó, que sacó de la manga. Otro tema que seguramente lo han escuchado, ha estado como en los medios de comunicación, por todos lados en estos últimos tiempos, tiene que ver con la coautoría o la coautoría ficticia o la falsa autoría. Es decir, muchas veces los artículos o la dinámica de la publicación y de los trabajos demanda que sean obras colectivas. Entonces hay distintas personas que colaboran con la redacción, colaboran con un aspecto puntual. Entonces todas las personas que forman parte de la construcción, de la investigación, de la redacción o de los experimentos o de cualquier como trabajo que se requieran para conformar este material escrito que se va a suscribir a una revista o que se pretende publicar, pues tendrían que aparecer como autores o coautores de la obra. Pero muchas veces lo que pasa es que por ciertas preferencias de algún tipo, se añade alguien más que a lo mejor no participó, pero que resulta que es conocido, que es alumno, que es familiar incluso de los autores. Entonces, se le está atribuyendo a esa persona como si también hubiera participado cuando no lo hizo, o el caso opuesto, cuando se excluye a uno de los participantes de la investigación y de la escritura del texto o de la conformación de la obra del crédito correspondiente. No avanza. Acá está. Otras formas que adopta, por ejemplo, es la incorrección de citas bibliográficas. Y esto puede ser de distintas formas. Por ejemplo, un trabajo donde se están omitiendo citas relevantes o se copian citas, o más bien pueden ser citas o pueden ser referencias bibliográficas que no fueran consultadas. Creo que esto es también como resultado de algunos vicios dentro de la propia academia, que es esta cuestión que se nos inculca durante nuestra formación, de que lo importante no es tanto qué se diga, sino quién lo dijo. Entonces, si yo voy a publicar, si yo tengo que entregar un trabajo, a lo mejor es más importante lo que dijo Marx o lo que dijo el director del Banco Mundial a lo que digo yo. Entonces, pareciera que lo que hacemos es, al mismo tiempo que no confiamos en nuestro propio razonamiento, en nuestro propio criterio, en nuestras propias capacidades, y más bien para quedar bien o para cumplir con estos requisitos, pues lo que hacemos es colocar referencias o citas de obras que no consultamos. O algo que es muy común en mi campo, que es la historia, es cuando las personas citan fuentes que no existen. Sobre todo se da cuando van a consultar materiales de archivo o de fondos reservados que no están disponibles para todas las personas, pues se les hace muy fácil poner la referencia incompleta o ponerla mal a propósito o inventarse literalmente fuentes para que entonces parezca que es un trabajo más robusto. O una práctica que también es bastante condenable es cuando un artículo, un capítulo o un libro de un autor parece más bien un conjunto de autocitas. O sea, el trabajo a lo mejor tiene 80 notas al pie y 40 o 50 son del mismo autor. O sea, está refiriendo trabajos pasados. Entonces pareciera que no está generando un nuevo trabajo, sino que se está basando en lo que ya hizo, haciéndolo pasar por nuevo o diciendo que no hay nadie más que lo haya investigado, sino solo él, ¿no? Es también como una omisión a otras personas que pueden haber investigado o trabajado. Hay otra más grave, me parece, que es esta cuestión de falsificar y manipular los datos, que es proporcionar ya sea datos o métodos falsos dentro de una investigación, pueden ser de cualquier índole, con una finalidad que es la de obtener un resultado favorable, es decir,
de forma coloquial cuando se cucharean los datos para que el resultado sea el que yo pensé desde antes. Y entonces no estamos, me parece que las personas que recurren a esta práctica están como, no están respetando lo que entendemos todos por las cualidades que debe tener una investigación, de ser original, de ser sobre todo que los resultados se sustenten en la investigación, en los procesos, en los datos, y no estar como dando resultados que no son correctos, que no se adecúan, y sobre todo para obtener un beneficio personal, que es que lo publiquen, que yo fui el primero, o que podría ser también solamente elegir una parte de los resultados que se acomodan con lo que yo quiero presentar. Entonces no está siendo uno honesto con este tipo de prácticas. Estas dos también son bastante frecuentes, nos han contado, nos han dicho, y es la publicación fragmentada. Imagínense que en algún lugar, en alguna universidad, hay una persona que escribió una tesis de doctorado. Y esa tesis de doctorado, después esa persona comienza a publicar en los años siguientes 3 capítulos o 3 artículos distintos. Y resulta que si uno ve los artículos, dice, wow, qué publicación tan interesante. Y después dice, ay, voy a consultar la tesis doctoral de esta persona. Y resulta que cada artículo publicado parece ser una copia idéntica de cada capítulo de la tesis, ¿no? Entonces, el problema es no solamente el hecho de dividir una investigación más grande en partes, ¿no? Y publicarlas de manera independiente, sino que el problema de fondo, cuando vemos como las características que debe cumplir una investigación para ser relevante en distintos aspectos, es que se entienda en su conjunto. Si solamente utilizamos una parte, puede ser que no quede claro lo que estamos explicando, ¿no? Pareciera que este cachito acá, este cachito allá, este cachito allá, no nos permiten tener una visión de fondo, una visión de conjunto, no estamos aportando algo. O la publicación inflada, que es algo bastante común, también tristemente, que es publicar un artículo anterior como si fuera nuevo, pero solamente añadirle 1, 2 o 3 datos, cambiarle el título, cambiarle las conclusiones, actualizar a lo mejor el aparato crítico, meterle referencias más nuevas, pero si uno lo revisa, pues son exactamente o prácticamente lo mismo. Y todos estos son pues problemas o vicios que vamos aprendiendo, que vamos replicando y que vamos como algunas personas incluso los van perfeccionando. En otra modalidad como de estas faltas éticas o de integridad, tiene que ver los sesgos en la publicación. Es decir, cuando quizá esto, por ejemplo, nos podría quedar más claro si pensamos a lo mejor en investigaciones que tienen que ver con aspectos como la salud, que tienen que ver con la medicina, y pensamos en estos estudios que tienen que evaluar si un medicamento o si una vacuna o algo de esta índole tiene beneficios, o sea, son mayores los beneficios que los riesgos, si realmente va a ayudar o se va a convertir en un problema. Y entonces resulta que hay personas que publican este artículo diciendo, sí, tal producto es seguro. Y quizá en el momento no hay consecuencias, pero quizá en un plazo mediano o largo se puedan ver las consecuencias de afectación en la salud o en la vida de otras personas, ¿no? Entonces, quizá si lo movemos un poco a otra área o campo del conocimiento, nos podamos dar cuenta de que este tipo de prácticas no solamente son como transgresiones a la ética, sino que tienen repercusiones y afectan no solamente a la persona que está cometiendo la falta, sino que pueden tener consecuencias graves en otras personas.
Y esta última, que se ha puesto de moda por las noticias, no es algo de este año ni del año pasado. Yo estaba leyendo en crónicas que eso, al parecer, acompañó a la fundación del campus de la ciudad universitaria en Copilco, que es la publicación por encargo. Es decir, estas empresas o compañías que uno las puede encontrar en redes sociales que ofertan la escritura de trabajos para otras personas. Es decir, uno paga para que otra persona realice una investigación o a lo mejor con la entrega de notas escriba en texto. Y el problema es que, o sea, uno está pagando a otra persona para que haga o presente el trabajo que uno tendría que presentar como propio. Obviamente no se está diciendo que el trabajo presentado lo hizo alguien más y se está dando a entender que el que paga es el autor único. Y todos los problemas que puede haber de fondo con este tipo de prácticas. Y aquí nos damos cuenta de una reflexión que hemos elaborado de manera colectiva con Leonardo, con Ángel, con Giovanni, con otros compañeros que a lo largo de estos años nos han acompañado a pensar, a reflexionar cuáles son o cuál ha sido el recorrido que nos ha traído a este momento actual. Es decir, por qué el plagio se ha convertido en un problema en las universidades, en la educación superior. Y algo que pudimos como comenzar a pensar y a entender es que no se trata de un problema que surja o se cree en las universidades solamente. Es una práctica que venimos arrastrando de la educación media superior, de la educación media, de la educación básica. Entonces nos pareció como quizá estas imágenes nos ayuden a comenzar a entenderlo en una dimensión más amplia. Y es que el problema comenzó quizá desde la primaria. Quizá comenzó cuando nos dejaron investigar la vida de algún personaje considerado históricamente relevante y el sistema educativo en el cual nosotros estuvimos como estudiantes cuando éramos niños, niñas, pues fue ir a la papelería a comprar una biografía. Y entonces lo que hicimos fue copiar directamente lo que venía atrás de la estampita. En nuestros tiempos, quizá en los de ustedes solamente es buscar en Wikipedia o buscar en un montón de páginas que hay. Entonces, al menos en aquel momento era una cuestión manual, ¿no? Se leía y se copiaba, se transcribía literalmente. Entonces, ahí aprendimos por primera vez que eso era investigar, que eso era cumplir con una tarea académica. Es decir, ver un texto, copiar la información que nos parece relevante y entregarla. En ningún momento se nos inculcó o se nos dijo que debíamos poner que era información extraída de una biografía, de una estampita, o si alguien utilizaba la de un libro, que era relevante poner las fuentes que consultamos o que utilizamos para cumplir con esa tarea. Y entonces, pues lo que hicimos desde la primaria hasta el posgrado, pues es repetir. Se volvió un hábito, se volvió una práctica común y sobre todo nos dimos cuenta que si la hacíamos obteníamos un beneficio. Entregar la tarea, sacar un 10, acabar la primaria, entrar a la secundaria. Y muchas veces solamente fue aumentando el nivel de complejidad. En la licenciatura, en la especialidad, no les van a pedir una biografía que puedan sacar de una estampita, pero la otra imagen nos muestra las tesis o los trabajos como si fueran un collage. Pareciera que la investigación es agarrar fragmentitos de distintas obras o autores, los pongo, los coloco y ya tengo ahí mi investigación o mi trabajo.
quizá esto nos pueda ayudar a cuestionar cómo operamos al investigar, cómo operamos al escribir. ¿Qué es lo que entendemos por una investigación? ¿Cuál es la finalidad de investigar? ¿Cómo se construye realmente el conocimiento? Aquí nos pareció también como importante mostrarles. La izquierda es una imagen que pueden encontrar en esta página famosa de Your eCards, que si tú robas de un autor es plagio, ¿no? Pero si robas de 20 autores es investigación. Pero no hay que pensar que esto es una práctica de ahorita. La otra imagen que pueden ver en blanco y negro es un fragmento que me encontré en un libro de 1955, y el tema no importa, es una investigación sobre cosas como de economía y biología, pero lo relevante no es el tema, lo relevante es que en el 55, por poner una fecha, ya se pensaba de esa forma. O sea, esta idea de que la investigación consiste en ir a buscar ideas ajenas, datos ajenos, sistematizarlos, presentarlos de cierta forma y ¡pum! Investigación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos realmente al entregar un trabajo del semestre? ¿Qué hacemos cuando debemos escribir una tesis? Cuando nos invitan a colaborar en un capítulo, cuando nos invitan a ser coautores de un artículo. Y la cuestión no es que el plagio sea una cosa nueva, no es algo del 2022, del 2023, del 2015, del 2010. Más bien, en estos últimos años se convirtió en un problema socialmente relevante. No es que antes no existiera, quizá no nos parecía que fuera un problema como tal. Y esta es una de los casos que se hicieron más mediáticos hace años, y sobre todo que sentó un precedente porque pues se trató de un investigador que trabajaba en nuestro país, que formaba parte del SNI, y que pues se comprobó que en sus investigaciones había cometido plagio. Y entonces se trató de una nota así enorme, los periódicos, el periodicazo, en las noticias, en todos lados estaba esta cuestión. Y aquí lo que sentó como un precedente por parte del Colegio de México, pues fue como, ok, ¿qué hace la institución? ¿Cuál es la medida que se va a tomar? Y entonces, obviamente, optaron por una posición punitiva. Estaban buscando la forma de castigar, y sobre todo un castigo que parece ejemplar. Y nuestra posición desde los años que nos han invitado a colaborar con estos temas, de reflexionar, de generar de cierta forma esta conciencia con los estudiantes, es sobre todo mostrar que no nos interesa la vía punitiva a nosotros, no creamos que sea la forma más adecuada de abordar el problema. Y para entender esto de mejor forma, pues hay que hacer un pequeño recuento de cuáles son las acciones que se han realizado en la universidad. En 2013 se genera un trabajo que me parece que es muy importante, porque es una primera encuesta sobre la percepción del plagio, y sobre todo porque se trata de un tema difícil, porque cómo se hace una encuesta para poder obtener resultados que sean fiables. Imagínense que ustedes están caminando ahí por el campus del posgrado, llega alguien y les hace una pregunta, les dice, estamos realizando una encuesta, ¿les gustaría participar? Sí, ok. Llega alguien y les pregunte, ¿ustedes cuántas veces ha plagiado este año? ¿De 1 a 2? ¿De 2 a 5? ¿De 5 a 10?
¿cuántas veces ha plagiado en su trabajo final? Es una forma, es muy, muy complicado obtener datos fidedignos de esta forma. Por eso es que no es una encuesta sobre el plagio, es una encuesta sobre la percepción, es decir, cómo los estudiantes, los profesores, los investigadores, la comunidad universitaria percibe qué es lo que piensa, qué es lo que se dice en los pasillos, cuál es el chisme, qué es lo que se platica sobre el plagio. Y a partir de ahí surge este proyecto llamado Ética Académica UNAM. En el 2014 se crea esta campaña Velo en Perspectiva, que tuvo esta intención de poder ir a distintos espacios universitarios y como dar estrategias acerca de cómo citar, por qué es importante citar, o sea, una cuestión de índole educativa. En el 2015 surge lo que comentó en un principio mi compañero Ángel, que es el Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el 2019, algo de lo más reciente, es un acuerdo por el cual se establecen los lineamientos para integrar, conformar y registrar los comités de ética en la UNAM. Es decir, cómo todos los problemas que entran dentro de la cuestión de la ética académica o la investigación no pueden ser resueltos por una instancia general, sino que más bien necesitan como adecuarse a cada centro, a cada facultad, a cada instituto, porque no es la misma investigación ni los mismos problemas los que enfrentan quienes investigan en la Facultad de Ciencias a quienes investigan en humanidades, quienes hacen cuestiones matemáticas o las personas que están creando arte en la FAD. Hay particularidades de distinta índole. Esta encuesta, que la pueden consultar en la página del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, se realizó en 2013 por una compañía, llamada Las 15 Letras, y aquí nos interesa destacar algunos elementos de esta percepción de algo que también hay que entender que ya tiene 10 años, y quizá esto nos ayude a pensar en que hace falta actualizarla, en que hace falta elaborar estrategias en los distintos centros, facultades y escuelas para ver si se ha ido modificando la percepción, si hay nuevos problemas, si lo entendemos de manera distinta. Fue más de casi 9,000 entrevistas de manera online, se enviaron por correo a académicos y a estudiantes. Fue tanto a estudiantes de los distintos niveles, bachillerato, licenciatura, posgrado, y fue entre noviembre y diciembre del 2013. Y aquí lo que nos parece como más relevante destacar son algunas de las respuestas, que si les causa un poco de curiosidad o morbo, pueden ir a consultar, están todos los datos, todas las respuestas. Es un acercamiento bastante interesante al problema, y es que se preguntó a los alumnos como en qué actividades académicas se enfocaban más o era más factible esta cuestión de recurrir al plagio, y los alumnos respondieron que en los trabajos parciales o finales para asignaturas en específico. Y a los profesores, en contraparte, se les preguntó en dónde detectaban el plagio que cometían pues, los estudiantes, y decían obviamente que en trabajos finales o para alguna asignatura en específico. Ahora, aquí es donde parece que la percepción, nos encontramos con problemas, porque los profesores, la gran mayoría de personas que se dedican a la docencia, a la investigación, frente a la respuesta de que si les habían enseñado eso a sus estudiantes, todos dijeron que, la gran parte dijeron que sí, que todos les habían enseñado la utilidad de citar correctamente. Pero cuando les preguntaban a los alumnos qué piensan sobre citar, pues tenemos que 3/4 partes decían que era muy difícil porque nadie les había enseñado bien cómo citar. Entonces aquí parece que algo no cuadra.
cuando a los académicos se les preguntó en su percepción por qué pensaban que otros colegas plagiaban, pues las respuestas con mayor número de menciones era para aparentar ser muy productivos y por una cuestión de competencia. Otros decían, porque los que plagian son deshonestos, no se quieren esforzar lo suficiente. Y entonces, y si las hay, pues no son graves. Y esta en la que muchos coincidían es que están presionados para publicar y mantener el nivel de estímulos económicos. Este lema que seguramente han visto o escuchado, que es publica o muere, porque todo el mundo se le exige publicar artículos en inglés, artículos en revistas de alto impacto, artículos en revistas reconocidas, que a veces nadie lee, porque no puede pagar el artículo, porque no tiene acceso. Y tenemos la otra parte también, los estudiantes, en la pregunta ¿por qué consideran o por qué piensan ustedes que otros estudiantes plagian? Entre la que tenían mayor número de menciones, pues es que no sabían cómo citar correctamente. Quizá algunas respuestas más cínicas en el mal sentido, ¿no? Es más fácil copiar y pegar que hacerlo todo desde cero. Otros decían que no sabían que siempre debían citar. O la última, que me parece que tiene que ver con lo que les mencionaba hace un ratito, pues así aprendí a estudiar. Aprendí que podía revisar 15 textos, extraer información, juntarla y entregarla. La pregunta complicada también, ¿por qué no se denuncia? O sea, si de los resultados de la encuesta, mucha gente sabía que había un problema con el plagio, sabían que había un colega, otro alumno aquí o allá que había incurrido en esta práctica, ¿por qué no se denunciaba? Y aquí encontramos también como respuestas como cuestiones de relaciones de poder asimétricas dentro de los centros de estudio, también porque la comunidad piensa que no es un problema grave y muchos lo hacen. Y como muchos lo hacen, pareciera que entonces no está mal o no es tan malo. Porque se prefiere mejor el chisme de pasillo, la publicación en Facebook, el quemar a alguien en anónimo, porque así no me meto en problemas. O porque está también como esta cuestión de las redes de complicidad que impide que la denuncia prospere. La contraparte de nuevo con los alumnos. ¿Por qué no se denuncia? Quizá la más grave sea esta cuestión de por miedo a las represalias, y quizá eso explique por qué muchos prefieren el chismorreo. Al igual que los profesores piensan, pues que no es grave. Aquí se ve también esta cuestión de que si quien plagia es un académico, pues obviamente se entra en un riesgo. Y son como todos estos, esta percepción nos ayuda a entender cómo es que pensaban en 2013 la comunidad universitaria, y quizá esto nos podría dar como pistas de hacia dónde podríamos ir para resolver o intentar erradicar este tipo de prácticas. Este es un ejemplo de los carteles que se promocionaron en la campaña Velo en Perspectiva, que de una manera gráfica pues buscaban que los estudiantes, las estudiantes, los estudiantes pudieran como entender cómo citar, que no les diera como miedo, pánico acercarse, y sobre todo ver que es algo que quizá cuesta trabajo en un principio, pero cuando uno se adecua, pues también el aprender a investigar e investigar de forma correcta también se convierte en un hábito. Desde el 2013, pues la UNAM se ha ocupado por sensibilizar a la comunidad de distintas formas,
Y esto incluye también, como vimos en este recuento, pues la adecuación de la normatividad universitaria y sobre todo este aspecto que es la creación de cuerpos colegiados que ayudan a enfrentar este reto que es la integridad académica en un sentido amplio. Pueden consultar en la Gaceta de agosto del 19 este acuerdo por el cual se establecen estos lineamientos para integrar, conformar y registrar los comités de ética en la UNAM y en sus distintas dependencias. ¿Y qué son estos famosos comités de ética? Pues son estos órganos colegiados, es decir, son órganos como el consejo técnico de cada facultad, en el sentido de órgano colegiado, y que son auxiliares en estas tomas de decisión. Participan expertos de distintas áreas, es decir, expertos tanto en la cuestión ética como expertos en los problemas y particularidades de cada centro de estudio. Y sobre todo su función es emitir opiniones razonadas sobre casos puntuales. ¿Y qué no son o para qué no sirven los comités de ética? No son tribunales en cuanto que no imponen una sanción, no tienen esas facultades y no están ahí para tomar la decisión por alguien más, sino simplemente de manera colectiva, como comité, pues brindan esta opinión que ayuda a que la autoridad pertinente tome una decisión pues fundamentada, razonada y adecuada, considerando aspectos que quizá no podía entrever en un principio. Esta cuestión otra vez de cuáles son las funciones. El compromiso que tienen es vigilar las prácticas de honestidad e integridad académica y científica. Quizá en nuestro campo de humanidades y ciencias sociales no está tanto esta cuestión de la protección de los sujetos de investigación, pero sí los otros que están en negritas, procurar que no se contraríen las buenas prácticas y atender cuestiones éticas pues, de cada disciplina, ¿no? de cada centro. Y como recomendaciones que les hacemos si les interesa acercarse a la producción de conocimiento, quienes han intentado abordar estos problemas y ofrecen distintas reflexiones, alternativas, sugerencias, pues tenemos este libro de Integridad Académica y Plagio que publicó la Defensoría de los Derechos Universitarios en 2020. Tenemos este libro de Rosa Beltrán y demás personas, Plagio y Ética, publicado por la UNAM en el 2018. Para un ámbito como más suscrito a las ciencias de la vida, ciencias naturales sobre todo, medicina, que es Ética en la Investigación e Integridad Científica, publicada por la Comisión Nacional de Bioética, la Secretaría de Salud en 2015, y una reflexión que también nos parece como pertinente, porque el plagio no es un problema que solamente ocurra en México, es un problema más bien que acompaña a la educación en el mundo. Entonces nos parece que esta es una reflexión bastante interesante, que es como la integridad académica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y es una publicación que se publica de manera como recurrente desde el 2005. Y esto es lo que nos parece como bastante relevante, y es que no es que vayamos a llegar en algún momento a resolver o a tener la verdad absoluta o a saber qué hacer en un momento de ahí y para siempre en todos los casos. Por eso nos pareció relevante esta publicación porque pues más bien es una cuestión que se actualiza y sobre todo que está sujeta a todos estos problemas de las faltas a la integridad ética y académica, pues que ahora se pueden ver incluso como rebasadas por otro tipo de tecnologías, como las llamadas inteligencias artificiales, y pues que generan también otro tipo de problemas y que pues nos dan o nos fuerzan nuevamente a volver a discutir cada cierto tiempo qué onda con la ética académica. Hay también como muchas como estrategias y materiales que se han impulsado como estos pilares de la integridad académica
y que están como vinculados con ciertas compañías que desarrollan ciertos programas como Turnitin, y que hay un montón de recursos online que nos pueden ayudar a aprender cómo citar en múltiples sistemas en función de, pues, en qué campo de conocimiento estamos o cuál nos solicitan en la institución educativa a la cual pertenecemos, o a lo mejor cuál solicitan en la revista o medio que nos interesa publicar. Porque lo importante no es aprenderse uno u otro, sino saber cómo funciona y cómo opera. Saber que lo importante es citar, referir la información de alguien más, brindar el reconocimiento. Hay muchos programas que se han puesto ahora como, pues, de moda porque ayudan a hacer este trabajo más sencillo cuando se entrega, cuando están los textos como digitalizados, Turnitin o Plagiarism. ¿Y cuáles son, pues, digamos que unas conclusiones que nos ayuden como a llegar a cierto punto en esta discusión y en este debate? Y es que el plagio, como resultado de la deshonestidad académica, pues es un fenómeno complejo que no surgió en la universidad, sino que se inicia tempranamente. Esto que parece obvio, pero que quizá no lo es tanto, que se debe fomentar esta cuestión de comportarse y actuar de manera íntegra en todos los ámbitos y en todos los niveles. No solamente el compromiso como comunidad universitaria, sino fuera de ella. Y sobre todo, me parece que lo relevante es que si nos asumimos a nosotros como creadores de obra, como autores, como autoras, y nos damos cuenta de todo lo que implica el esfuerzo crear algo, y así como no nos gustaría que alguien nos robara o utilizara nuestro esfuerzo y nuestro trabajo sin dar el reconocimiento, pues quizá eso nos puede también ayudar a considerar a los otros. Que es importante combatir las deficiencias, porque creemos firmemente que ese es el camino para poder resolver el problema, y sobre todo que la educación universitaria, o la educación en general, pero en este caso que nos interesa universitaria, pues no solo se debe centrar en adquirir conocimientos o desarrollar herramientas, sino entender que ese conocimiento, esas herramientas o esas habilidades tienen que ir acompañadas del ejercicio de ciertos valores. Y parece que es todo. Muchas gracias. Y pues más bien le devuelvo la palabra al doctor Lezama. Muchas gracias, Ernesto, Leonardo, Ángel. Muchas gracias por tan clara explicación, no solamente la parte técnica, sino también esta parte que da origen a lo que tiene que ver con el plagio. Hay un par de preguntas que están ya en el chat. Quiero hacerlas a los tres, la puede tomar cualquiera o ustedes tres. Y si alguien más tiene alguna otra, bueno, vía chat es donde pueden colocar las preguntas. La primera es cuando, y esto me parece que lo mencionaba Leonardo, cuando el autor usa un seudónimo cuando realiza su obra, ¿cómo acredita su verdadera identidad para efectos de derecho de autor? ¿Contesto o...? Quien le quiera tomar, no hay ningún problema. Okay. Sí, como bien dijimos, el autor puede determinarse, bueno, puede elegir distintos tipos de o formas para fungir como un autor. En este caso, cuando esos autores deciden utilizar un seudónimo, pese a que yo les mencioné que los derechos de autor nacen en el mismo momento en el cual se genera la obra, también no hay que olvidar, que como también se los dije en la presentación, está el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en el cual se hace, bueno, que tiene una dirección que se llama Dirección de Registro de Obras, en el cual muchos autores van y presentan sus obras con la intención de registrarlas.
Esta cuestión de hacer el registro ante el indautor no significa que tú necesites hacer ese registro para que se te concedan los derechos, sino haces ese registro de obra para que la institución esté al tanto y te haga ese reconocimiento vía institucional de que tú eres el autor o la autora. Ahora bien, cuando uno decide utilizar un seudónimo, en el mismo trámite administrativo, lo que uno hace es llenar los formatos que te dan para el registro de obra con el seudónimo, pero además se anexa un sobre sellado en el cual ahí está realmente quién es esta persona, ¿no? Cuál es su nombre real, cuáles son sus demás datos, para los cuales en casos en donde se necesite saber justamente el origen del autor o su verdadera identidad, en ese caso, solamente en esos casos, el instituto, el indautor, va a recurrir a abrir ese sobre para poder solucionar algunas controversias. No sé si quedó clara la pregunta. Así, de esa manera, pues se hace constatar o se acredita la verdadera identidad, pues. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Hay una más que creo que puede ser interesante para la gran mayoría de estudiantes de esta generación. Tiene que ver cuando alguien está en un empleo presentando algún tipo de proyecto, quizá datos que ya se trabajaron previamente. Leo de manera textual, como han escrito la pregunta. ¿Cuál sería la definición legal de obra? Me surgen dudas ya que dentro de un empleo, en un proyecto laboral, cuando se hace una presentación a los compañeros de trabajo, a los superiores, en ese momento ya se le puede considerar a eso como una obra y por lo tanto quedar protegida o no. ¿Cuáles serían los límites legales en ese escenario? Bueno, pues los mismos contratos laborales tienen cláusulas de propiedad intelectual que justamente mencionan en algunos casos que todo el material que realice el trabajador, todas las obras que se deriven de su trabajo, son consideradas como obras y ya dependiendo de ese tipo de contrato, vendrá, o de la cláusula, mejor dicho, vendrá ya especificado cuáles son los derechos que le pertenecen a esa empresa que es en donde trabaja el trabajador autor. No sé si quedó claro. Sí, pero yo aquí sí yo quisiera añadir algo. En caso de que no existieran esos contratos o se tratara de un empleo quizá con un poco, con un carácter más de informalidad, ¿qué ocurriría ahí? La misma ley, no tengo ahorita el artículo que lo menciona, pero la misma ley dice que a falta de contrato, a falta de ser explícita o a falta de ausencia de cláusulas de propiedad intelectual, los derechos van de alguna manera, digamos, 50% van para el autor y 50% para la empresa. Ok. Bueno, recuerden que la única vía en la que se pueden hacer las preguntas es vía chat. Pues bueno, en caso de no haber ninguna otra, yo quisiera agradecer mucho a Ernesto, a Leonardo, a Ángel, por el tiempo que han estado acá. Yo estoy convencido también de que ha sido bastante útil para toda la generación. Hay docentes, hay estudiantes conectados en este momento. Todos estamos muy agradecidos con ustedes y esperamos vernos pronto para charlas de este tipo otra vez. Claro que sí, doctor Lezama. Bueno, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Esperamos verlos pronto otra vez y gracias a todas y a todos por haber estado hoy. Saludos. Muchísimas gracias, doctor Lezama, por Muchas el gracias, espacio. doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.